Saludos cordiales, soy la profesora Jenny Mendoza. Les doy la más calurosa bienvenida a esta exposición, a este video interactivo, donde conversaré un poco acerca de la teoría de solución de conflictos. Básicamente, estas teorías tienen como objetivo principal precisamente la resolución asertiva cuando se presentan este tipo de situaciones a nivel individual, a nivel colectivo, a nivel comunitario. Las teorías de resolución de conflicto aportan grandes beneficios tanto a nivel social como a nivel individual. En primer lugar, tenemos a la teoría de juegos. La teoría de juegos tiene un origen en el área económica. Inicialmente se utilizó para ver cuáles eran aquellas decisiones más acertadas que podía tomar una persona de acuerdo a un plan estratégico. Si lo llevamos al área del conflicto, pues lo que se busca con la teoría de juegos es precisamente seleccionar aquellas decisiones más ajustadas a las necesidades del individuo. Se pretende también negociar el conflicto. Se elige entre varias opciones. Esta teoría tiene también una interpretación matemática donde se utiliza el equilibrio de Nash. El equilibrio de Nash es precisamente seleccionar entre las opciones que se tiene aquella que es más adecuada. La teoría de juegos también tiene que ver mucho con la toma de decisiones racionales. Y la teoría de juegos plantea que debe haber una forma racional para tomar la decisión en un conflicto que se presente. Seguidamente tenemos la toma de decisión racional. La toma de decisión racional también es una teoría que se ha llevado a la resolución de conflictos y es un método funcional para decisiones de pequeña escala. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se trata ya conflictos más complejos, pues esta teoría tiene la desventaja de determinar todas las posibles soluciones. En la toma de decisión racional se resuelve el conflicto escogiendo la alternativa más adecuada entre todas las disponibles. Hay unos pasos que nos indica la toma de decisión racional y precisamente es identificar todas las alternativas de solución, analizar los resultados de cada una y escoger la solución más adecuada. Como lo dije anteriormente, la desventaja es que imposibilita determinar todas las soluciones que pueda tener un conflicto. Seguidamente, tenemos la teoría de necesidades humanas. Esta teoría tiene como base la pirámide de necesidades propuestas por Abraham Maslow. ¿En qué se basa la teoría de necesidades humanas en cuanto a los conflictos? Como muy bien lo tenemos allí en la diapositiva, dice que el conflicto se origina cuando las necesidades básicas no están satisfechas. Es decir, cuando las necesidades del individuo están insatisfechas y él no logra resolverlas. ¿Cómo se resuelve? Precisamente al satisfacerlas. Sin embargo, la teoría de las necesidades humanas plantea, John Burton, que hay tres componentes fundamentales, que son la participación, la comunicación y la ciencia. Es decir, la participación de todos los integrantes del conflicto, bajo un esquema de comunicación asertiva y también bajo la guía de un experto. ¿Para qué? Para que se puedan resolver los conflictos. Inicialmente con esta teoría se decía que solamente cuando el individuo lograba satisfacer sus necesidades básicas, entonces se planteaba la resolución del conflicto. Ahora bien,
Dentro de la resolución de conflictos también se presentan unos enfoques emergentes, es decir, unos enfoques que tratan desde la perspectiva de cada uno darle resolución al conflicto. En ese sentido tenemos al enfoque constructivista, al enfoque complejo, al enfoque humanista y al enfoque holista. ¿Qué nos dice el enfoque constructivista de acuerdo a la resolución de conflictos? Que este se soluciona con base a valores éticos y a valores morales. Recuerden que en el enfoque constructivista tiene como centro es el ser humano y que de acuerdo a esos valores que tiene ese ser humano éticos y morales, entonces este puede optar por una resolución de conflictos más efectiva. El enfoque emergente complejo tiene que ver con el pensamiento y dentro de ese pensamiento, a medida que éste se comprende, entonces se puede lograr la resolución del conflicto. El enfoque humanista, por su parte, nos dice que la solución del conflicto gira en torno a la ética, la moral y la mediación. Es decir, de acuerdo a la ética que tenga cada parte involucrada, se puede mediar y se puede resolver el conflicto. En el enfoque holista, como su nombre lo indica, el conflicto es multidimensional, involucra muchas partes, luego esas partes se unen como un todo, esas partes integran a un todo, en este caso integran el conflicto y se soluciona con la prospectiva, es decir, dándole las herramientas a los involucrados para que puedan afrontar de manera efectiva el conflicto y puedan tomar las decisiones más acorde a cada uno de esos conflictos que se le van presentando. Actualmente también se manejan unos sistemas alternativos en la resolución de los conflictos. Tiene también que ver con esos enfoques emergentes que en la actualidad se utilizan para tratar este tipo de fenómenos sociales, como lo son los conflictos. Encontramos entonces en los sistemas alternativos de resolución de conflicto la negociación, la mediación, la conciliación y el arbitraje. En la negociación se establece una comunicación efectiva, es decir, las partes conversan, acuerdan y en ese sentido una de las partes cede. Entonces se da la promoción de esos acuerdos, se negocia como su nombre lo indica. En la mediación interviene un tercero llamado mediador. Este mediador promueve la comunicación entre las partes para que logren un acuerdo, mas no es él quien decide. Él promueve la habilidad comunicativa a cada una de las partes que están involucradas en el conflicto. Luego las partes deciden o toman decisiones y llegan a acuerdos. La conciliación, hay la presencia de un juez de paz. Este juez de paz ofrece alternativas a las partes involucradas en el conflicto para que se dé una transacción y una composición amigable en la resolución del mismo. Igualmente, el juez de paz no es quien decide. La toma de decisiones la hacen los involucrados dentro del conflicto. Y finalmente encontramos en los sistemas alternativos en la resolución de conflictos al arbitraje. En el arbitraje, como su nombre lo indica, es un árbitro quien toma las decisiones en cuanto al conflicto previo acuerdo con las partes que intervienen en el mismo. Entonces aquí en el arbitraje quien resuelve es el árbitro y él es quien toma las decisiones para llegar entonces a la resolución del conflicto. Son sistemas alternativos que se utilizan muchísimo en el área legal, cuando ya por sí solas las partes no pueden acordar la resolución o la toma de decisiones. Para finalizar, tenemos acá una frase que pienso que recoge muy bien la temática que en el día de hoy les he traído,
y tiene que ver con el conflicto y las alternativas de resolución. Nos dice, la paz no es la ausencia del conflicto, sino la presencia de alternativas creativas para responder al conflicto. Alternativas a respuestas pasivas o agresivas. Alternativas a la violencia. Dorothy Thompson. Dentro del campo de la orientación es importante que cada orientador, cada profesional maneje las teorías que nos encaminan a la resolución del conflicto, pues porque como lo veíamos anteriormente en temáticas iniciales, el conflicto es algo inherente al ser humano. No nos vamos a escapar del conflicto. Entonces, a través de las teorías y estos enfoques emergentes, podemos dar respuesta como profesionales a cada una de esas situaciones, a cada uno de esos fenómenos sociales conflictivos que se nos puedan presentar a lo largo de nuestro desempeño profesional. Muchísimas gracias por su atención y tengan feliz día.